Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que bueno, nada, un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Ariel González, a Héctor Daniel Thierry, a MR Oleo Daruil. Y por último, a Omnisciente. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Enlotre con sistema Harry Potter autor. Esmirei 29. Capítulo 171. 171 En el corazón de Caras Galadón, bajo las ramas plateadas de los árboles Majorn, Celeborn y Galadriel recibieron a Gandalf y Silas dentro de su alto palacio. El Balrog de Moría, destruido al fin, por tus manos. Dijo Celeborn con asombro, su voz resonando suavemente contra las paredes talladas de la cámara. Sus ojos se detuvieron en los dos viajeros con admiración. Lo que has hecho no es poca cosa. Será recordado por mucho tiempo. Incluso desde la lejana Lorien, se podía ver la tormenta en la cima de Thilakthigil. Relámpagos y fuego, truenos y sombras. En los años venideros, añadió Celeborn con una media sonrisa, se cantarán canciones de esa batalla, del mago gris y del vagabundo vestido de negro que mató al último Balrog de la Tierra Media. Gandalf se rió en voz baja, apoyándose en su bastón. Las canciones dirán mucho, Lord Celeborn, pero la verdad es menos grandiosa. Los que estaban debajo de los picos solo veían tormentas y fuego, no la lucha interior. Es bueno que no lo hicieran. La mirada de Galadriel se suavizó sobre ellos. Su voz era tranquila, musical, pero llena de una profunda perspicacia. Y, sin embargo, la verdad no se oculta para siempre. La montaña puede contener sus tormentas, pero hechos como los tuyos brillan incluso a través de las nubes y la nieve. Has llevado cargas pesadas. Lo veo en tu espíritu. Sus ojos se volvieron hacia Silas, leyéndolo con una antigua dulzura que parecía desnudar su propia alma. Estás cansado hasta los huesos. Ve ahora a Nimrodel, donde las aguas cantan. Allí puedes dejar tus preocupaciones por un tiempo. Gandalf y Silas se inclinaron y no se resistieron a su consejo. Conocían bien el camino a Nimrodel, donde el río fluía desde las alturas nevadas. Se adentraron en sus aguas frías y claras, dejando que la corriente helada los bañara. El dolor y el cansancio parecían desaparecer de sus cuerpos como si fueran arrastrados río abajo. Silas se recostó en la suave hierba junto a la orilla del río, medio soñando. En los murmullos del arroyo creyó oír una hermosa voz, como la de un espíritu cantando. Despierta, Silas, te congelarás si te quedas demasiado tiempo. Parpadeó para despertarse, y Arwen estaba allí, arrodillada a su lado, con los ojos cálidos de preocupación. Arwen, ¿tú también estás aquí?, preguntó, todavía aturdido. Sí sonrió, ayudándolo a levantarse. Las aguas de Nimrodel curan, pero persisten demasiado y adormecerán incluso el corazón más fuerte. Salir. Silas salió del arroyo y solo entonces se dio cuenta de que Gandalf ya se había ido, dejándolos a los dos solos junto al río. Arwen sostenía en sus manos una túnica blanca cuidadosamente doblada. Tu ropa está arruinada, dijo en voz baja, ofreciéndosela. Estos los hice yo mismo. Los probarás y verás si te quedan bien. Hiciste esto para mí. Los ojos de Silas se iluminaron con alegría juvenil cuando aceptó la túnica blanca. Arwen se rió suavemente y asintió. Él tomó su mano entre las suyas, sonriendo con genuina calidez. Arwen, eres maravillosa. No puedo imaginar el camino sombrío de mi vida sin ti a mi lado. Sus pestañas revoloteaban como las alas de una mariposa, y su sonrisa se curvaba tan suavemente como la luna creciente. Bien. Pero cambia rápido, antes de que te resfríes.
instó, con voz tierna. Aquí. Sin dar la espalda. Silas bromeó, su sonrisa traviesa. El color tocó las mejillas de Arwen, pálidas como el amanecer sobre los pétalos. Con un movimiento de su varita, invocó un velo de niebla plateada para envolverlo. No más bromas, Silas. Cambia rápidamente. Mis abuelos y Gandalf están esperando. Abandonando su juego con pesar, Silas se vistió rápidamente con la túnica élfica. Cuando la niebla se desvaneció, se puso de pie alto y rubio, vestido de blanco adornado con plata, con una nobleza que parecía más allá de la sangre mortal. Se volvió, medio orgulloso, medio tímido. ¿Y bien? ¿Me conviene? Los ojos de Arwen se iluminaron y asintió. Te queda perfectamente. Juntos, caminaron desde la orilla del río a través de los bosques dorados hasta llegar al jardín de Galadriel. Gandalf, Celeborn y Galadriel ya estaban sentados entre las sillas de mimbre, la blanca presencia de la dama brillaba bajo los árboles de Mallorn. Al ver llegar a los dos, los ojos de Gandalf brillaron con picardía. Ah. Finalmente. Pensé que ustedes, jóvenes, podrían hacernos esperar más tiempo. Silas y Arwen se sonrojaron ante sus burlas, pero pronto se unieron al círculo. Inevitablemente, la conversación volvió al Balrog. Gandalf, con tranquila gravedad, relató su lucha, cayendo al abismo, la persecución desesperada a través de los túneles, la subida hacia Laxigil y la muerte final en la cima. Al mencionar las criaturas sin nombre debajo de la tierra, la mano de Arwen se cerró con fuerza alrededor de la de Silas, sus ojos se llenaron de miedo y gratitud por el hecho de que aún viviera. La mirada de Celeborn se volvió grave. Había pensado que tales cuentos no eran más que leyendas. Escuchar que realmente habitan en las profundidades y sí, admitió Gandalf, en voz baja. Una vez los descarté como rumores. Sin embargo, vimos su sombra, sentimos su mirada. Era más terrible que cualquier dama de Udn. Si no fuera porque el propio Balrog huyó ante ellos, nunca habríamos escapado. Silas asintió, estremeciéndose al recordarlo. El recuerdo de ese terror informe lo carcomía incluso ahora. No era vista, sino una presencia, un abismo de desesperación mayor que la muerte. ¿Qué son estas cosas sin nombre? Arwen susurró, sin haber escuchado la leyenda. Galadriel se levantó, deslizándose hacia el espejo de Galadriel. Tocó su superficie y el agua se ondulaba como el cristal. Su voz era suave, pero llevaba el peso de los siglos. Son antiguos, más antiguos que los orcos, más antiguos incluso que los Balrogs. Estaban aquí antes de que se formara Arda, nacidos del caos antes del comienzo del mundo. La mano de Galadriel se movió sobre el espejo. Por un momento, innumerables imágenes fracturadas brillaron en su superficie como sueños fugaces. Entonces, de repente, el agua se volvió completamente negra. No el suave negro de una noche estrellada, sino un vacío sofocante, más espeso que la tinta, que se traga incluso la idea de la luz. De esa oscuridad surgieron susurros, antiguos, informes y fríos. Un horror sin nombre se agitó, como si su mirada hubiera rozado su mundo a través del espejo. Los ojos de Galadriel se fijaron en él, inquebrantables, hasta que el peligro de ser notado se hizo demasiado grande. Con un rápido movimiento de su mano, disolvió la visión, y el espejo volvió a ser agua clara. La voz de Arwen tembló suavemente. ¿Fue eso, la cosa sin nombre de las profundidades? Galadriel inclinó la cabeza. Sí. Hay seres en Arda que nunca fueron moldeados por los Valar, ni engendrados en la música. Son más viejos que el fuego y más viejos que la carne. En la primera oscuridad, más allá de los muros del mundo, llegó un Goliant, y otros también. Las cosas sin nombre, que roen las raíces de la tierra. La antigua tradición habla de que, en la última hora del mundo, uno se levantará y devorará todos los cimientos hasta que no quede nada. Al ver la inquietud de su nieta, la severidad de Galadriel se suavizó. Extendió la mano, rozando suavemente la mejilla de Arwen. No temas, niña. Ese tiempo está mucho más allá incluso de las vidas más largas de los elfos. No es una sombra que necesitemos soportar en esta época. Silas, aunque inquieto, logró una leve sonrisa. Suena muy parecido a la serpiente de los cuentos nórdicos, royendo el árbol del mundo, o al leviatán de las viejas lenguas. Pero escucharlo dentro de la tradición de la Tierra Media, eso es un peso de verdad. Se estremeció débilmente, pero luego hizo a un lado el pensamiento. Mejor nos volvemos a la tarea que tenemos ante nosotros. Sacó el corazón del demonio de fuego, un cristal del tamaño de una gran piedra, que brillaba con calor interior.
Su núcleo ardía con una llama negra, retorciéndose con malicia, violento y destructivo. Incluso al otro lado de la mesa, su presencia los presionaba, un remanente de la corrupción de los Maya bajo Morgoth. Este es el corazón del Balrog, dijo Silas en voz baja. Su horno de cristal. Aunque el fuego está contaminado, en su núcleo sigue siendo la llama imperecedera de un Maya. Esperaba usarlo, para dar forma al fuego del renacimiento de un fénix en mi forma de animago. Celeborn frunció el ceño. Manejar tal cosa, sin purificar, sería una locura. Ese camino solo conduce a la oscuridad y la ruina. Gandalf asintió gravemente, pero había un rayo de esperanza en sus ojos. Cierto. Pero toda corrupción se puede deshacer. El Balrog fue una vez un sirviente de la llama imperecedera antes de ser seducido y atado a la sombra de Morgoth. El fuego negro dentro de este cristal es solo un velo. Si se purga, el fuego puro puede perdurar. Lady Galadriel, ningún poder en la Tierra Media rivaliza con el tuyo en limpieza y luz. ¿Le darás una mano? La mirada de Galadriel se posó en Silas, su entusiasmo, los ojos suplicantes de Arwen a su lado. Lentamente, sus labios se curvaron en una leve sonrisa, solemne y amable. Ella asintió con la cabeza. Puedes apoyarme en Patreon y leer los capítulos por delante @patreon.com/piedras por favor comentario 35 comentario. Votar 2 restantes capítulo 172. Regreso a Moria. Galadriel se levantó con gracia y extendió la mano. Sin dudarlo, levantó el cristal del corazón del Balrog de la mesa. Aunque brillaba con calor fundido, lo sostenía como si no pesara más que el vidrio, sin ser tocado por su fuego abrasador. Sin decir palabra, lo llevó a la fuente en el centro de Caras Galadón. Silas y los demás lo siguieron en silencio. La cuenca de la fuente había sido durante mucho tiempo un recipiente para la luz. Aquí, Galadriel recogía el resplandor de la estrella de Erendil, almacenándolo en un frasco de cristal para los momentos de necesidad. Cada noche, cuando la estrella navegaba por los cielos, su luz caía sobre estas aguas, y la fuente capturaba una gota de su pureza. Colocando el cristal del Balrog en la fuente, Galadriel inclinó el frasco. La luz líquida de las estrellas se derramó en corrientes plateadas, cayendo sobre el corazón del demonio. El contacto siseó como agua sobre hierro caliente. Las sombras sangraban del cristal, velos de humo negro, retorcidos y fétidos, solo para ser quemados por la luz de Erendil. La luz de Erendil es el último recuerdo de los 2 árboles, dijo Galadriel en voz baja, su voz como una canción. Tiene el poder de limpiar toda la corrupción. Sin embargo, el contenido del frasco disminuyó rápidamente. El rocío de estrellas es raro más allá de toda medida. Una sola gota tarda 1 año en formarse, y un frasco completo requiere siglos, tal vez milenios, para llenarse. Aún así, Galadriel vertió sin dudarlo, hasta que el tono rojo sangre del cristal se suavizó hasta convertirse en un vidrio pálido, su fuego interior tenue y tembloroso. Silas sacó su propio frasco de su capa. Lady Galadriel, por favor, usa el mío también. Ella negó con la cabeza, sonriendo débilmente. Es suficiente. La luz de Erendil puede limpiar la mancha de Morgoth, pero restaurar el fuego en sí requiere paciencia. Bajó la mano a la fuente. En su dedo brillaba Nenya, el anillo de agua, y mientras agitaba la palangana, las aguas brillaban como la luz de las estrellas líquidas. El cristal contaminado se hundió dentro, su fuego negro parpadeando, atenuándose y luego calmándose. Lentamente, el corazón del horno que una vez había ardido con malicia se enfrió, sus llamas se desvanecieron en algo casi sereno. A partir de este día, dijo Galadriel, retirando la mano, lo cuidaré yo misma. Cada temporada, lo bañaré de nuevo en las aguas de Nenya, hasta que la llama inmortal se purifique. En 3 años, el fuego se restablecerá por completo. ¿3 años? Silas casi se cae, con los ojos muy abiertos. Aunque Silas tuvo que esperar 3 años para la purificación de la llama del Balrog, no se desanimó. ¿3 años? Por el bien de convertirse en un animado fénix, se dijo a sí mismo que podía soportarlo. Aún así, sabía que no debía perder el tiempo, esta era una oportunidad para fortalecer su magia, recuperarse por completo y poner su mirada en el largo camino hacia la inmortalidad. Dejando el corazón de cristal del Balrog al cuidado de Galadriel, Silas se quedó en Lórien para descansar y cultivarse. Pasó un mes completo, y lentamente el cansancio de su alma desapareció. El agotamiento de la batalla, el vacío que venía después de gastar tanta magia, finalmente había desaparecido. Durante su estadía, Silas se ocupó de fabricar nuevas escobas para reemplazar las perdidas en la lucha con el Balrog.
Esta vez, eligió ramas de los árboles de Majorn, y el resultado fue extraordinario. Más rápido, más robusto, casi cantando con la luz élfica. Hizo 3 escobas, nombrándolas anillo de luz, cometa, y flecha de fuego. El anillo de luz se quedó para sí mismo, el cometa regaló a Arwen, y el flecha de fuego se lo entregó a Gandalf. Justo cuando Silas se divertía tanto en Lorien que casi olvidaba el tiempo, llegó una carta a sus manos. Frunció el ceño, pensando que tal vez debería entrenar a algunos búhos para que llevaran mensajes correctamente, luego rompió el sello. La carta era de Balin. Con golpes claros y fuertes, Balin declaró que Moria había sido reclamada por fin. La mayoría de los orcos habían sido asesinados. Los que huyeron hacia la puerta oeste fueron recibidos por Smaug y reducidos a cenizas bajo el fuego del dragón. Ninguno había sobrevivido. Con la victoria asegurada, Balin extendió una invitación oficial a Silas y Gandalf para que vinieran como invitados de honor a Khazad-dûm. Gandalf también recibió una carta de este tipo, e incluso Celeborn y Galadriel recibieron un mensaje. Silas y Gandalf aceptaron de inmediato. Pero Celeborn se negó. Viejas heridas aún ardían en su corazón. El recuerdo de Thingol asesinado por enanos sobre el Nauglamir, y de la ruina de Doriath. Aunque habían pasado siglos, la desconfianza de Celeborn hacia los enanos persistía, y no quería poner un pie en Moria. Sin embargo, para evitar ofenderse, preparó un regalo para enviarlo en su lugar, y Galadriel estuvo de acuerdo con él. Arwen, sin embargo, a instancias de Silas, decidió unirse a ellos, tanto como su compañera como representante de Lorien. Los 3, Silas, Gandalf y Arwen, siguieron el río Celebrand río arriba, a través del bosque y la montaña, hasta que llegaron al valle de Dibrid fuera de la puerta este de Moria. Allí estaba Balin, esperando para saludarlos. Su barba brillaba plateada a la luz del sol, su cota de malla brillaba intensamente y su rostro estaba iluminado de alegría. Bienvenido, Gandalf. Bienvenido, Silas. Y bienvenida, bella Lady Arwen, a Khazad renacido. Balin gritó, abrazando a Gandalf y Silas uno tras otro con gran entusiasmo enano. Luego, con una floritura, los condujo a través de la puerta este. Entraron en el primer salón, que Balin había convertido en su sede de gobierno. Aunque Moria se extendía por millas, desde la puerta este hasta el oeste, el primer salón ahora servía como su morada y fortaleza. Y allí, bajo los poderosos pilares, los enanos habían preparado un banquete más lujoso que el que Silas había visto jamás. Las mesas brillaban con mitril, cuchillos, tenedores, copas y cuencos, todos elaborados con la plata secreta. Silas se quedó boquiabierto en silencio. Una sola baratija de mitril podía comprar un reino, y aquí los enanos lo usaban como si fuera peltre común. Arwen también estaba asombrada. Sabía, a través de las enseñanzas de Galadriel, el valor del metal. Nenya misma estaba forjada por mitril. Y, sin embargo, aquí brillaba en cada rincón, como si un tesoro se hubiera derramado sobre la mesa de la cena. Pero Balin no había terminado. A su señal, los enanos lanzaron hacia adelante una docena de cofres de hierro, colocándolos ante Gandalf y Silas. Los dos intercambiaron miradas perplejas. ¿Qué es esto?, preguntó Gandalf. Con un movimiento de su mano, Balin ordenó que se abrieran los cofres. Dentro yacían herramientas de mitril, adornos, minerales y tesoros sin medida. Gandalf, Silas, dijo Balin con profunda sinceridad, mataste al Balrog y liberaste a Khazad de la sombra. Nos devolviste nuestro hogar. Estos regalos no son más que muestras de gratitud. Sin embargo, sé que no pueden igualar tus obras. Así que también he escrito esto. Levantó 2 pergaminos, inscritos en runas lunares y escritura enana por igual. Un contrato. A partir de este día, 1/10 parte de Khazad me es tuya. Que lo aceptes como prueba de amistad y honor, enanos. Silas y Gandalf se quedaron atónitos. Antes de que comenzara la expedición, Balin le había prometido a Silas que si Khazad era reclamado, 1/10 parte del mitril sería suya. Sin embargo, Silas no había esperado que Balin cumpliera esa promesa tan rápido ni tan generosamente. Balin no solo cumplió su palabra, sino que también le ofreció la misma parte a Gandalf. Entre los enanos, que a menudo eran acusados de codicia y posesividad, tal justicia era realmente rara. Solo profundizó el respeto de Silas por Balin como un anciano sabio y previsor. Silas, por supuesto, nunca rechazaría tal regalo. El mitril era uno de los metales mágicos más preciosos conocidos en Arda, ligero como una pluma, más duro que el acero templado y capaz de contener encantamientos que pocas otras sustancias podían soportar.
Tener una parte de la riqueza de Moria asegurada para su propio oficio y magia era más de lo que se había atrevido a esperar. Con una sonrisa, aceptó el bolígrafo plateado que Balin le entregó. La pluma en sí estaba forjada con mitril y aleaciones raras, llena de una tinta que nunca se desvanecería, incluso después de 1000 años. El pergamino estaba hecho de la piel de grandes bueyes de montaña, resistentes y casi indestructibles, tratados con pociones élficas para que pudiera durar siglos. Estos detalles por sí solos mostraban cuán serio y sincero era Balin. Silas se inclinó y escribió su nombre firmemente en el contrato. Gandalf, sin embargo, negó con la cabeza cuando llegó su turno. Rechazó la oferta de tierras y riquezas de los enanos, diciendo solamente: «No necesito tales riquezas, Balin. A diferencia de Silas aquí, no tengo dependientes ni colección de animales que alimentar. Mis necesidades son más sencillas». En cambio, seleccionó del cofre del tesoro solo una pipa finamente tallada, forjada en plata e incrustada con runas. Eso fue suficiente para él. Balin, en lugar de sentirse aliviado, parecía casi decepcionado. Sus pensamientos no eran difíciles de leer, porque Silas, con un rápido destello de legeremancia, vio la verdad en el corazón del enano. La generosidad de Balin era genuina, nacida de la gratitud. Sin embargo, también esperaba que vincular a Gandalf y Silas a Moria con riquezas y juramentos los mantuviera unidos. Si Khazad alguna vez volviera a enfrentarse al peligro, tendría 2 poderosos magos para defenderlo. Silas sonrió en privado ante la astucia de Balin. No era la codicia de los enanos lo que lo movía, sino su cuidadosa sabiduría. Y por eso, Silas lo respetaba aún más. Cuando se firmaron los contratos y se entregaron los regalos, Balin estaba ansioso por mostrarlos más. Condujo a la compañía a los grandes salones del tesoro de Moria. Una vez, en los días de la gente de Durin, el reino había sido rico más allá de lo imaginable, sus techos revestidos de oro, sus bóvedas rebosantes de joyas y plata. Toda esa riqueza había atraído la envidia de todos los rincones de la Tierra Media. Pero cuando el Balrog despertó, mucho se había perdido, saqueado por los orcos o llevado a la fortaleza de Sauron. Incluso los techos dorados habían sido despojados, dejando solo piedra oscura. Y, sin embargo, incluso después de tanta ruina, lo que quedaba aún le quitó el aliento a Silas. Montañas de monedas y gemas brillaban en la tenue luz. Cofres de plata y montones de esmeraldas brillaban como ríos helados de luz. Rivalizaba con el tesoro del propio Smaug debajo de la montaña solitaria. Comentario 4. Votar 2 restantes. Capítulo 173. La guarida. El tesoro de Khazad yacía en sus bóvedas más profundas, al final de un estrecho túnel excavado por manos enanas. Al final del túnel había una puerta maciza, forjada en mitril y hierro negro, tallada con runas y sellada por un código secreto que solo los enanos conocían. Explicó Balin con orgullo a Silas, y Gandalf es el último tesoro intacto de la gente de Durin. Sus defensas eran las más fuertes de todas. Las paredes y el techo están revestidos de mitril y hierro, e incluso la puerta no se puede abrir excepto con una cerradura de acertijo enana. Los orcos, a pesar de toda su excavación, nunca pudieron abrirse paso. Así, por la previsión de nuestros padres, esta bóveda permaneció oculta a las llamas y al saqueo. Sin embargo, mientras hablaba, el rostro de Balin estaba teñido de tristeza. Una vez, los salones de Moria eran más ricos que los sueños de los reyes. Las venas de mitril alimentaban nuestras fraguas, y el tesoro del mundo se reunía aquí. Pero cuando el Balrog despertó y el reino cayó, aunque no le importaba nada el oro, los orcos despojaron lo que pudieron. Extraían lo que quedaba de mitril, enviándolo al este para servir a los ejércitos del Señor Oscuro. Solo esta bóveda perduró, porque nuestros antepasados la construyeron para resistir incluso tal ruina. Con una sonrisa brillante como la de un niño, Balin puso sus manos sobre la piedra, pronunció las antiguas palabras y, con un profundo sonido de chirrido, la gran puerta se abrió. En el interior, la luz del fuego saltaba y bailaba sobre riquezas más allá de lo imaginable. La bóveda era vasta, su techo sostenido en alto por un solo pilar chapado en oro. Los pisos, las paredes, incluso el techo brillaban con fundas doradas. Apiladas en lo alto de las colinas había monedas de todas las casas de moneda, gemas y joyas que brillaban en todos los tonos, obras de arte y artesanía forjadas por manos enanas en épocas pasadas. Cadenas de esmeraldas, círculos de rubí, copas de diamante, glorias suficientes para deslumbrar los ojos de los reyes. Arwen exhaló un suave suspiro de asombro, mientras que Silas simplemente se quedó boquiabierto, sus labios se curvaron en una sonrisa. Bueno, susurró, eso es, bien.
La mitad de este tesoro, según el propio juramento de Balin, ahora le pertenecía. Mucho más que la mera décima parte que una vez le habían prometido en Erebor. Gandalf, como antes, hizo a un lado la oferta. Solo tomó una pequeña bolsa de monedas, murmurando que finalmente podría comprar algo decente de hierba de pipa en la comarca. Silas, por el contrario, no perdió el tiempo. Con un movimiento de su varita, expandió su cartera encantada y barrió la mitad del tesoro. Después de todo, tenía personas y bestias que mantener, entre ellas un dragón cuya idea de una cama cómoda implicaba montones de monedas y joyas. Para crédito de Balin, no envidiaba a Silas su entusiasmo. El señor enano sabía bien que la verdadera riqueza de Moria no estaba en estos montones relucientes, sino en las venas vivas de Mithril que aún corrían por debajo de las montañas. Mientras esas vetas permanecieran, la fortuna de la casa de Durin siempre podría renovarse. Cuando por fin salieron de la bóveda, Balin aplaudió y los condujo hacia la primera sala, donde un gran fuego rugía en el hogar. Balin llevó con orgullo a Silas al hogar recién tallado construido en la pared de piedra. Con gran ceremonia, explicó que los enanos habían trabajado para construir el pasadizo y forjar los canales rúnicos, pero que era el hechizo de Silas lo que había unido el fuego a la red Flu. Esta es la primera puerta de este tipo bajo las montañas nubladas, declaró Balin, con la barba erizada de orgullo. Los enanos construyeron la mampostería y las runas, pero tú, Silas, le diste vida. Y por eso nombro el precio del pasaje. Por cada grano de polvo Flu que proporciones, te daré un grano de Mithril a cambio. La tasa era asombrosa, Mithril por pólvora Flu, peso por peso. Cualquier otro mago habría pensado que los enanos estaban locos. Pero Silas, apenas capaz de contener su sonrisa, no protestó. La idea de tal comercio llenó su cabeza de posibilidades, especialmente si podía encontrar una manera de escalar la producción de polvo Flu sin moler cada pizca a mano. Entonces Balin se volvió más vacilante. Hay otro asunto, comenzó, con la voz más baja ahora. Los túneles más profundos de Moria, la misma guarida donde una vez habitaron los Balrog, son también los más ricos de Mithril. Pero desde el reinado del demonio, esas cavernas se han convertido en ríos de fuego. La lava fluye sin cesar y ningún enano puede soportar los vapores venenosos. No podemos reclamar las venas a menos que se haga algo. ¿Lo investigarás? Gandalf y Silas intercambiaron una mirada. El Balrog fue asesinado, sí, pero tal vez su dominio había marcado las raíces del mundo. Curiosos y preocupados, estuvieron de acuerdo. En escobas encantadas, volaron a través de los pozos sinuosos, cada vez más profundos. El aire se calentaba cada minuto, hasta que el sudor se desvaneció de su piel. Por fin, el túnel se abrió en una caverna donde brillaban ríos fundidos, arrojando un sofocante hedor a azufre en el aire. Silas conjuró protecciones y un hechizo contra el veneno, luego levantó su bastón. Un chorro de agua encantada estalló, cayendo en cascada sobre la lava de abajo. El vapor se elevaba en olas, llenando la caverna con una niebla cegadora. La lava se agrietó y se endureció en venas plateadas, y cuando Silas se inclinó más cerca, sus ojos se abrieron como platos. «Es Mithril», exclamó. Los ríos habían sido minerales de Mithril fundidos, fluyendo como fuego plateado. Sin embargo, un respiradero todavía estaba furioso, derramando calor crudo y negándose a enfriarse. Ambos magos lo supieron al instante. Esta era la propia cámara del Balrog. La guarida del demonio de las llamas avanzaron con cautela, fortalecidos por pociones, con las protecciones bien envueltas. Cuanto más profundo iban, más caliente era el aire que quemaba sus pulmones, lo suficientemente caliente como para derretir el acero. Y entonces lo vieron. La guarida del Balrog. Una vasta caverna se extendía ante ellos. Su suelo era un lago de lava, y en el centro se elevaba una sola plataforma de basalto negro, intacta por el fuego. Sin embargo, lo que llamó su atención fueron las paredes. Cubiertas de gruesos cristales rojos translúcidos que brillaban como el vidrio, brillando con un feroz poder elemental. Silas tocó la pared más cercana, tirando de su mano hacia atrás al instante. «Cristales de llamas», suspiró Gandalf, asombrado. «Forjado durante milenios por el fuego y la hechicería. Estos son más raros incluso que Mithril. Las armas forjadas con ellos pueden canalizar el fuego mismo, y ninguna llama puede dañar a quien las lleva». La sonrisa de Silas se extendió de oreja a oreja. «Entonces parece que nuestra suerte es muy buena». Gandalf se rió entre dientes. «Tómalos, entonces. No tengo necesidad de tales cosas, excepto quizás un pequeño fragmento, para encender una llama para mi pipa».
Entonces, con Aeglos, Sila sacó los cristales de la roca, almacenando cada fragmento ardiente en un cofre de mitril rúnico encantado para contener su furioso calor. Incluso con protecciones y pociones, los cristales le quemaban las palmas de las manos mientras trabajaba. Pero pieza por pieza, las paredes de la caverna fueron desnudas hasta que el calor opresivo comenzó a desvanecerse. Juntos, Gandalf y Silas levantaron sus bastones, tejiendo hielo y tormenta. Sus hechizos se estrellaron contra el río fundido, congelándolo en roca sólida. El vapor silbó y chilló, resonando a través de la caverna como mil almas en pena, hasta que las canaletas de fuego se apagaron. Lentamente, la temperatura bajó y el río se convirtió en un lecho reluciente de vetas de mitril. Cuando terminó, Gandalf golpeó ligeramente un cristal de llama con el anillo de fuego. De inmediato, el fragmento se atenuó, convirtiéndose en una gema parecida a un rubí. Se lo metió en el bolsillo con una sonrisa. «Recuerda esto, Silas», advirtió Gandalf. «Estos cristales están contaminados con la malicia del demonio. Deben ser purificados, la luz del sol lo hará, con los años, aunque la luz de Elendil los limpiaría más rápido. Usa ambos, y aún pueden servir como fuego renacido, en lugar de fuego corrompido». Silas asintió con la cabeza agradecido. Lea los capítulos a continuación @patreon.com/link comentario 21 comentario. Votar 2 restantes capítulo 174. Madre de mitril. Desde la guarida, Silas ya había cosechado las llamas cristalizadas y enfriado el río fundido. Sin embargo, sus ojos vagaban inmóviles, atraídos por la roca negra que se alzaba sobre la plataforma central. La piedra tenía las cicatrices de la garra y el fuego por igual, su superficie carbonizada pero intacta. Era claramente el lugar donde el Balrog había hecho su guarida. «Gandalf», dijo Silas, acercándose con curiosidad, «¿no crees que esa roca es extraña? Incluso bajo el fuego del Balrog, no se ha derretido». El mago golpeó el suelo con su bastón, entrecerrando los ojos grises. «Sí», murmuró Gandalf con gravedad. «Ni siquiera el mitril podría soportar tal llama para siempre. Para que esta piedra permanezca sin fundir, no es una roca ordinaria». Levantando su bastón, golpeó la roca. Un escalofrío resonó en la cámara y las grietas se extendieron como venas por su superficie. De inmediato, la corteza ennegrecida se desprendió en platos, cayendo como cáscaras de huevo y revelando debajo de ella un destello de luz plateada. Silas parpadeó, inclinándose hacia adelante. «¿Es eso, plata?» Pero el rostro de Gandalf se había puesto pálido de asombro y miedo. «No, amigo mío. No plata. Ni siquiera mitril. Esta es la madre de mitril». «¿Madre de mitril?», repitió Silas, con los ojos muy abiertos. La voz de Gandalf era apagada. «Es la fuente de todas las venas en Khazad-dûm, el corazón vivo del que fluye el mitril. Mientras perdure, las vetas de los enanos nunca se secarán. Ni siquiera los fuegos del Balrog pudieron destruirlo. De hecho, la llama de la criatura solo lo ha templado, lo ha hecho aún más puro». Silas se quedó boquiabierto. «Entonces, ¿esta cosa vale más que todas las minas de Moria juntas?» «Mucho más», dijo Gandalf en voz baja. «Es una maravilla de la propia Arda». Los ojos de Silas brillaron con picardía. «Bueno, entonces, si solo hago un diminuto pieza o dos, no le hará daño a nadie, ¿verdad?» El mago lo miró cansado, pero al final suspiró. «Unos pocos fragmentos, no más. Pero recuerda, Silas, la codicia aquí sería un pecado para hacer temblar incluso a los dragones». Sonriendo, Silas descolgó la lanza divina y soltó con cuidado 3 fragmentos del tamaño de un puño del núcleo brillante. Cada pieza brillaba como la luz de las estrellas capturada, caliente al tacto, retumbando con un poder profundo y vivo. Pero cuando alcanzó un cuarto, el bastón de Gandalf crujió bruscamente contra el suelo de piedra. «Basta». Tronó. «Otro golpe, y corres el riesgo de herir a la madre misma. Si su fuerza flaqueara, las venas de mitril en toda Moria se marchitarían, y tal pérdida descansaría sobre nuestras cabezas para siempre». Silas retiró su mano tímidamente. Silas no discutió más. Cuidadosamente arrancó 3 fragmentos de la madre de mitril. Uno se lo guardó para él, otro se lo entregó a Gandalf y el último lo destinó a Balin. Esta vez, Gandalf aceptó su fragmento sin protestar, pero cuando Silas mencionó darle uno a Balin, el mago frunció el ceño profundamente. «La madre de mitril no es un tesoro ordinario», dijo Gandalf con gravedad. «Es el fundamento mismo de Khazad-dûm. Incluso a un enano tan sabio como Balin le resultaría casi imposible resistirse a tal señuelo. Recuerda cómo Thorin estaba consumido por el mero pensamiento del tesoro de Erebor.
Una vez que Balin supo de este fragmento, él y sus parientes nunca descansarían hasta que descubrieran a la madre misma. Y eso, sería el comienzo del desastre. No solo por ellos, sino por las venas de Mithril de Moria, que podían marchitarse por completo. Silas se quedó en silencio. Las palabras de Gandalf sonaron ciertas. Por muy noble que fuera el corazón de Balin, ningún señor de los enanos podía oír hablar de tal tesoro y permanecer impasible. Y si se descubría el secreto, seguramente seguiría la codicia o la desesperación. La madre de Mithril podría convertirse en una maldición en lugar de una bendición. Entonces, ¿qué haremos con la última pieza?, preguntó Silas. Quédatelo, respondió Gandalf. Sus ojos brillaban con sabiduría. Y te aconsejaría así. Encuentra una mina estéril cerca de las alturas de Viento y Nube. Entierra el fragmento allí, junto con parte de la llama cristalizada que reuniste. Con el tiempo, años, tal vez siglos, el fragmento transformará las venas ordinarias en Mithril. Lentamente, sí, pero con seguridad. El trabajo de un año puede producir solo una onza, pero esa onza brillará con la pureza de las estrellas. Los ojos de Silas se abrieron como platos. ¿Quieres decir, podría plantar mi propia mina de Mithril? Gandalf sonrió levemente. De hecho, la madre de Mithril irradia un poder que transforma la tierra misma y, al hacerlo, crea un campo de magia natural que fortalece la tierra que la rodea. Ante esto, los pensamientos de Silas saltaron a otra parte. Debajo de Hogwarts, los enanos habían descubierto una vez una pequeña veta de hierro sin valor en la base de la montaña. En ese momento, había sido descartado como inútil. Pero ahora, si el fragmento estuviera enterrado allí, podría nutrirse en una vena de Mithril. Con una sonrisa tímida, Silas se guardó el último fragmento. Muy bien entonces. No rechazaré tal regalo. Bien, dijo Gandalf, sacudiéndose el polvo de las manos. Ahora terminemos lo que hay que hacer. Este fragmento debe estar oculto y bien escondido. Si alguna vez se descubre, la codicia de los enanos, los hombres e incluso los elfos podría arruinarlo y condenar a Khazagma a la ruina una vez más. Juntos, colocaron el fragmento de la madre sobre la plataforma negra. Gandalf levantó su bastón y comenzó a cantar. Silas agregó su propia magia, superponiendo ocultaciones. Lintuar, glamour y dispersal para engañar al ojo y, por último, la maldición Ironeard para ocultar su esencia misma. Incluso Silas se sintió tranquilo. Con los encantamientos de Gandalf y el golpe final de sellado, ni siquiera si el Balrog mismo renaciera podría volver a encontrar a la madre de Mithril. Gandalf levantó su bastón en alto, susurró las últimas palabras de poder y luego, con un golpe atronador sobre la piedra, condujo su magia hacia la montaña. La caverna retumbó. Las grietas dividieron el suelo de basalto, sumergiéndose en una oscuridad tan profunda que el ojo no podía seguirla. La madre de Mithril cayó silenciosamente al abismo, y antes de que Silas pudiera respirar, la piedra se curó a sí misma, sellándose como si nunca se hubiera roto. Gandalf se apoyó en su bastón, pálido por el cansancio pero sonriendo de todos modos. ¡Ay! Ahora la madre está oculta. Ningún enano, ningún demonio, ni siquiera el tiempo mismo lo descubrirá fácilmente de nuevo. Vamos, debemos regresar, o Balin pensará que alguna desgracia nos ha encontrado. Silas asintió y juntos volvieron sobre los pasadizos tallados en lava. Gandalf derrumbó la guarida del Balrog detrás de ellos con un gesto final, asegurándose de que no quedara rastro del tesoro. Luego, montando sus escobas, se elevaron hacia arriba hasta que la luz del día atravesó la boca de la caverna. En el acantilado, Balin y Arwen estaban esperando. El alivio se apoderó del rostro de Balin cuando los vio. Arwen se apresuró hacia adelante, sus ojos escaneando a Silas con ansiedad. Silas. ¿Estás herido?, preguntó, con voz suave como campanas de plata. Sonrió cálidamente, sacudiendo la cabeza. Estoy bien, Arwen. Verdaderamente. No tienes que preocuparte. Balin, mientras tanto, se volvió ansiosamente hacia Gandalf. ¿Y bien? ¿Qué noticias de abajo? El mago se rió de buena gana. Buenas noticias, maestro Balin. El calor y el fuego no eran más que la ira persistente del Balrog. Lo hemos apagado y la lava se ha enfriado y solidificado. Tus pasillos son seguros. Balin dejó escapar una risa de alegría. Entonces Khazag realmente vive de nuevo. Mi agradecimiento, amigos míos, nos han dado más de lo que yo podría pagar. Silas se rió entre dientes. Y aún hay más. Esa lava que temías se ha endurecido hasta convertirse en el Mithril más puro. No necesitará recuperar nuevas venas por un tiempo. Solo necesitas cosechar lo que te espera.
Los ojos del enano brillaban como diamantes. Mithril, de las cenizas del fuego. Maal te bendiga, esta es una noticia maravillosa. La celebración duró 2 días más, pero al final Silas, Gandalf y Arwen se prepararon para partir. Arwen fue enviada a salvo de regreso a Lothlórien a través de la red Flu. Gandalf, siempre inquieto, abandonado por la puerta este, con un palo de escoba debajo de él, se dirige al bosque de Fangorn para vigilar cautelosamente a Saruman. Silas, sin embargo, eligió la puerta oeste. Por un lado, deseaba reunirse con Smaug, que había estado vigilando allí. Por otro lado, tenía asuntos pendientes. En las ruinas de Aitui Estrella de Arena, donde una vez se había forjado un gran poder, Silas desmontó de la espalda de Smaug. El dragón inclinó la cabeza, desconcertado, mientras Silas pisaba solo el suelo lleno de cicatrices. Un pulso de magia se agitó. El aire brillaba. Entonces, como una voz dentro de su mente, el sistema sonó. Sistema Hogwarts astrolabio detectado. ¿Desea iniciar sesión? Los labios de Silas se curvaron en una sonrisa confiada. Sí. Marcado exitoso. Enhorabuena, has obtenido las artes de forja élficas. Comentario 6. Comentario. Votar 2 restantes. Capítulo 175. Forja élfica. Tecnología de forja de elfos. Silas se congeló en un silencio atónito cuando el mensaje del sistema se hundió. Luego, con creciente asombro, examinó el regalo con más cuidado, y sus ojos se iluminaron de asombro. Tecnología de forja élfica. En el mundo mágico, los duendes eran famosos por su oficio. Banqueros astutos, sí, pero también los maestros indiscutibles del encantamiento y la metalurgia. La legendaria espada de Gryffindor, capaz de absorber veneno y reforjarse contra los poderes oscuros, fue su creación. Sin embargo, lo que Silas tenía ahora en su mente era algo diferente, algo más grande. El oficio de los elfos, similar a la tradición de los herreros de los Eldars y los herreros enanos de Khazad-dûm. Donde las espadas hechas por goblins eran eternas e inmutables, los elfos impregnaban sus obras de crecimiento. Sus armas resonaron con la magia viviente del mundo, absorbiendo poder y esencia a medida que pasaban los siglos. Una espada, un bastón, incluso un anillo podían volverse más fuertes cuanto más tiempo duraba, nunca se debilitaban, nunca se desvanecían, crecían junto a su portador. Si los enanos buscaban la permanencia y los goblins el dominio, los elfos buscaban la armonía. Un vínculo vivo entre el arma y el portador. Silas apretó una barra de mithril en la palma de su mano y jadeó suavemente. Podía sentirlo, el pulso palpitante de sus venas ocultas, el potencial dormido esperando ser extraído. La nueva sensibilidad otorgada por este don le permitió sentir la resonancia mágica en el metal mismo. ¿Hacia dónde se inclinaban sus encantamientos? ¿Cuál era la mejor manera de persuadirlo para que cantara? Su corazón se aceleró. Con esto, susurró, no soy solo un mago. Soy un herrero de un tercer tipo, entre enano, duende y elfo. Lleno de alegría, montó la espalda reducida de Smaug. Vamos, dijo, palmeando el cuello del dragón. De vuelta a Hogwarts. El dragón retumbó profundamente en su pecho, luego se lanzó al aire con un barrido de sus alas, llevándolo hacia el este, hacia el pico del viento y las nubes. Oxmeade al pie de la montaña, la vida prosperaba. Una vez que fue una humilde aldea, Oxmeade se había convertido en un bullicioso municipio de 10.000 almas. Sus calles empedradas se extienden hacia afuera desde el lago Negro, campos de grano y verde que se extienden hacia el horizonte. Los aldeanos bullían alegremente, los comerciantes pregonaban sus mercancías y los viajeros de todo tipo vagaban por los caminos, comerciantes, aventureros e incluso poetas. Algunos bárbaros se reunieron cerca de la orilla del lago, contemplando los brillantes árboles gemelos forjados de plata y oro que coronaban el castillo de Hogwarts. Pusieron sus palabras en verso, cantando sobre las torres en el pico del viento y las nubes con reverente asombro. Los comerciantes, mientras tanto, traían mercancías de todos los rincones de la Tierra Media. Especias del sur, pieles del norte, sedas finas de tierras lejanas. Aquí los impuestos eran justos, la moneda abundante y el comercio honesto. Todos prosperaron. Incluso el posadero de Bree, Barliman Buttercup, había aprovechado la oportunidad, abriendo una rama en Oxmeade y colocándola en las manos de su hijo. La amistad entre Oxmeade y Bree se había vuelto más estrecha con cada temporada que pasaba. Aunque los dos alcaldes competían en secreto entre sí, a la gente misma le importaban poco tales rivalidades. Ya sea que vivieran bajo la sombra de Weatertopo o a lo largo de la encrucijada de Bree, todos se llamaban alegremente gente de Silas. Comerciaban libremente, reían juntos y compartían noticias como si fueran una sola ciudad.
Incluso Bree, una vez temida que fuera eclipsada, siguió siendo próspera. Su ubicación en la confluencia de los caminos del norte y del sur mantuvo vivo el comercio, y sus tabernas prosperaron tanto para los viajeros como para los hobbits. Con la magia oscura de Barrow Downs drenada por Silas, incluso los hobbits de Buckland comenzaron a vagar con más audacia. A menudo se podían encontrar brandybooks y togs en Bree, sirviendo mesas, comerciando con hierba de pipa o vendiendo vino de sus campos. Oxmeade, mientras tanto, estaba lleno de vida. Los poetas pintaron imágenes de Hogwarts en la Weathertop. Los artistas instalaron caballetes en la orilla del lago para capturar los árboles gemelos de plata y oro que brillan sobre el castillo. Las risas resonaron en los mercados. Entonces el cielo se oscureció. Un pintor, pincel en mano, miró hacia arriba justo a tiempo para ver una enorme sombra que se extendía por encima. Su rostro se descolorió y su pincel golpeó el suelo. ¡De dragón! ¡Un dragón! Gritó aterrorizado. Los extraños en el mercado se congelaron, su miedo instintivo al gran dragón surgió a la superficie. Las madres abrazaban a sus hijos. Los comerciantes buscaron refugio. Sin embargo, los aldeanos de Oxmeade vitorearon. Es Silas. Nuestro señor ha regresado. Gritaron, agitando los brazos, radiantes de orgullo. Para ellos, Smaug no era un terror de los cielos, era su protector, su símbolo de fuerza. Confundidos, los extranjeros parpadearon ante los lugareños que vitoreaban a la bestia. Habían escuchado rumores de que el señor de Weathertop montaba un dragón, pero ver era diferente. Ahora miraban la enorme forma de Smaug dando vueltas arriba, asombrados y temblando ante su abrumadora presencia. En lo alto, Silas vio los vítores y sintió que el calor se hinchaba en su pecho. Ser recibido en casa así, una sonrisa tiró de sus labios. Smaug, sintiendo el estado de ánimo de su jinete, soltó un rugido triunfal que resonó en todo el valle antes de descender al castillo en la cima. Smaug aterrizó con un estruendoso batir de alas, la hierba se inclinó bajo su peso. Eduardo, el mayordomo del castillo, ya se apresuraba hacia adelante, inclinándose profundamente con alegría brillando en sus ojos. Mi señor, bienvenido a casa. Silas se deslizó de la espalda de Smaug, riendo levemente mientras levantaba una mano. No hay necesidad de formalidad, Edward. Dime, ¿ha pasado algo mientras estaba fuera? Todo ha ido bien, mi señor, respondió Edward. Los maestros de la ciudad Lucia y Grae me informan regularmente. Sin problemas notables. Bien. Silas asintió, aliviado. Despidió a Edward con un gesto de la mano, luego se volvió hacia Smaug, que estaba pateando el suelo con impaciencia. Los ojos dorados del dragón brillaban con un hambre apenas contenida, no de carne, sino de tesoros. Silas se rió entre dientes. Está bien, está bien. Veamos si podemos hacer algo despacio. Entró en la vasta bóveda subterránea y murmuró un hechizo de expansión, las paredes gimieron mientras el corredor de piedra se extendía más y más profundo. Luego, con un movimiento de su bastón, volcó el contenido de su bolso encantado. El oro brotó como un río. Monedas, joyas y gemas tronaron en una cascada brillante, llenando la caverna con un brillo brillante. Smaug retumbó de puro deleite, los ojos se entrecerraron de placer mientras rodaba su enorme cuerpo hacia el tesoro, enviando olas de oro tintineando contra las paredes. El tesoro de Moria ahora se encontraba aquí en Oxmeade, casi rivalizando con el tesoro de la montaña solitaria. El cuerpo de Smaug desapareció bajo la pila reluciente, solo la punta de su cola se movía hacia adelante y hacia atrás como un gato revolcándose en crema. Smaug, incluso medio enterrado en montañas de oro, no estaba satisfecho. Sus ojos dorados brillaron mientras los fijaba en Silas. Maestro, retumbó el dragón, su voz goteaba con expectación, saca el mitril. No creas que no puedo olerlo, los enanos deben haberte dado un poco. Silas lo fulminó con la mirada, con las manos en las caderas. Eres como un sabueso olfateando sobras. Bien, aquí, bestia codiciosa. Con un movimiento de su varita, convocó a una docena de cofres encuadernados en hierro rebosantes de lingotes de mitril y reliquias elaboradas, el tributo de Balin. Las pupilas del dragón se encendieron. Con un movimiento de su cola, Smaug arrastró el tesoro de mitril a una pila ordenada a su lado, protegiéndolo celosamente. Esto, lo valoró incluso por encima del oro. Pero luego, con los ojos aún brillantes, volvió a estirar la cabeza hacia adelante, como si quisiera decir más. Silas empujó contra el hocico escamoso con ambas manos. Ni siquiera lo pienses. Lo que he guardado es mío y tengo planes para ello. Vivirás.
Smaug soltó un gruñido bajo, pero, sintiendo que la decisión de su amo era definitiva, finalmente curvó el cuello sobre el montón de tesoros. En unos momentos, sus párpados se cayeron, y pronto estaba roncando, el humo salía de sus fosas nasales. Silas suspiró. Increíble. Se revuelca en oro como un cerdo en el barro, luego se enfurruña hasta quedarse dormido cuando no obtiene lo que quiere. Demasiado cansado para regañar más, se dio la vuelta y salió de la bóveda. A continuación, visitó la cámara secreta donde Erpo yacía enrollado. La gran serpiente había luchado contra el Balrog junto a él y llevaba las cicatrices de las llamas en sus escamas. Erpo necesitaba un largo descanso, por lo que Silas lo dejó para que se recuperara entre almacenes de bestias gigantes y raciones mágicas preparadas para ese propósito. Cerca estaba el guardián gigante petrificado, una figura masiva congelada por la mirada de Erpo. Ninguna contramaldición ordinaria podría restaurarlo. Solo la poción de mandrágora desharía la petrificación. Silas lo selló de nuevo en un cofre de éxtasis hasta que se pudiera preparar la poción. Finalmente, Silas recurrió al premio más peligroso. El cadáver del Balrog. La cáscara ennegrecida aún humeaba débilmente, retorcida y horrible, apestando a azufre. Sin embargo, los ojos de Silas brillaban de emoción. Esta había sido una magia divina una vez, incluso si estaba corrompida. Estudiar un cuerpo así prometía secretos con los que pocos magos podrían soñar. Mientras hacía un inventario de los restos, encontró fragmentos de cristal carmesí alojados cerca de donde su lanza divina había atravesado el pecho del Balrog. Con cuidado, reunió cada fragmento, sellándolos en un frasco de vidrio. Susurró, sosteniendo el frasco a la luz. No desperdiciaré ni un solo grano. Piedras, por favor. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.